En esta parte vamos a crear primero nuestro archivo. Se va a utilizar, en este caso, el notebook de Jupyter que yo tengo previamente instalado para poder crear un archivo y correrlo aquí mismo, sin necesidad de la terminal. Aquí mismo podemos implementar todo. Vamos a importar las librerías necesarias para poder correr nuestro modelo. En este caso, hay dos librerías que se habían planteado, la de Mat y la de Pandas. Una es para poder incorporar la función de redondear hacia abajo y la otra para manipular el resultado y obtenerlo a través de una tab, como manejo de datos en Marcos. Importamos ambas y con esto ya tenemos liberadas las librerías. Después de esto vamos a crear la función, vamos a definir la función, así como las variables iniciales o las variables que va a recibir esta función, que le llamaremos también, después de esto haremos las intermedias, pero lo que vamos a hacer es definir la función que se va a llamar inversión setes y abrimos paréntesis para poder ingresar las variables que recibirá la función. En este caso será la tasa de interés y también será el plazo del sete, así como el monto que deseamos invertir. El objetivo es simular una inversión en CETES. Aquí voy a definir algunas variables iniciales, como el valor nominal, que está estandarizado es de 10 pesos, los días que se definan por año, que el estándar es 360, y también la tasa de ISR, que en este caso es un ejemplo, estamos poniendo 1.48%. Estas se pueden incluir como variables de ingreso, pero pues en este ejemplo no se va a manejar así. Definidas estas variables, vamos a proceder a aplicar las fórmulas que vimos en la conceptualización y en la explicación para poder calcular ahora sí lo que es todas aquellas variables intermedias que nos van a servir para mostrar el resultado final. Comenzamos con el precio del sete, que básicamente es traer a valor presente el valor nominal, o sea, valor nominal entre 1 más la tasa, valor nominal entre 1 más la tasa. Aquí hay una corrección, ahí está perfecto. Se hizo una corrección, hay que tener cuidado con la indentación. Entonces calculamos precio del sete, que es básicamente traer a valor presente el valor nominal, es decir, un valor nominal entre 1 más la tasa de interés, pero la vamos a ajustar con una regla de 3 por el plazo entre los días por año, porque la tasa es anualizada. Una vez teniendo esto, podemos determinar para cuántos títulos nos alcanza, dado un monto, entonces vamos a dividir el monto entre el precio, pero necesitamos redondear hacia abajo. Aquí es donde una de las funciones de la librería MAT va a ser útil para nuestro cálculo. Entonces es monto entre precio del sete, eso nos va a arrojar la cantidad de títulos que vamos a tener enteros, y con esto calculo el valor inicial, es decir, realmente voy a invertir el precio de cada sete, lo que costó cada sete, por la cantidad de títulos que adquirí. Con esto también podemos visualizar el valor que recibiremos dentro del plazo determinado, que básicamente es el valor nominal por la cantidad de títulos adquiridos. Y con esto calculamos el interés bruto, es decir, la diferencia de estos dos es lo que estamos ganando de interés, valor final menos valor inicial. Lo podemos calcular de otra manera, podemos hacer aquí podemos simplificar la ecuación y podemos ponerlo también como la diferencia entre el valor nominal menos el precio y multiplicado todo eso por los títulos. En este caso se quedará así. Si tú deseas editar el código, lo copias y puedes modificarlo a tu gusto o hacer las correcciones o modificaciones que tú quieras, que eso es una muy buena práctica. Una vez teniendo el interés bruto, podemos calcular la cantidad de ISR. Dependerá de la tasa de ISR definida. En este caso es una tasa estimada, pero lo que vamos a poner es la tasa multiplicada por el interés. Me van a cobrar interés sobre lo que haya ganado de rendimiento. Y el interés neto, es decir, el rendimiento neto, o más bien sería el rendimiento neto, interés neto, pues simplemente es la diferencia de lo que gané menos lo que estoy pagando de impuestos. Y una vez que tengamos ya esta sección, lo que vamos a proceder ahora es a de estructurar y calcular y mostrar el resultado. Estos variables que definimos las vamos a mostrar y las vamos a estructurar de tal manera que podamos representarlas de una manera más fácil, es decir, en una tab. Y para eso utilizaremos la librería Pandas. Y lo primero, pues, que vamos a realizar va a ser estructurar toda la información. Es decir, vamos a crear esta variable datos que tendrá dos principales columnas. El concepto, que incluye el título de los precios, el título de títulos y todas las etiquetas para poder identificar el dato. La segunda parte es el dato, que es decir, ya es el valor numérico que vamos a representar en esa tabla. Entonces aquí vamos a poner los títulos de nuestros conceptos, el precio del sete, los títulos, valor inicial, valor final, interés bruto, ISR, interés neto, y así sucesivamente los vamos a agregar. Aquí son caracteres de texto que tenemos que agregar, por lo tanto, tienen que ir entre comillas simple, para darle la estructura y que lo pueda identificar Python. Todos van separados por comas. Y aquí nos falta el interés neto. Una vez agregado las etiquetas, vamos a agregar las variables que previamente calculamos, es decir, precio, bajo sete, títulos, valor inicial, pero son las variables que contienen la información o el dato que queremos mostrar en nuestra tabla.
Con esto ya tenemos la información, ahora simplemente la vamos a manipular un poco. Pandas necesita estar definido, en este caso es pd.dataframe. Vamos a crear una tabla, un marco de datos en el cual le vamos a llamar df, y aquí tú puedes ver las explicaciones de cada uno de ellos. Nos va a crear un arreglo de 2 dimensiones, es decir, lo vamos a utilizar como tabla para poder arrojar el objeto completo con todos los datos. Aquí nada más le vamos a hacer unos pequeños ajustes. Vamos a decirle que la tabla, el índice, automáticamente Pandas agrega un índice del 0 a la n cantidad de datos. Entonces le vamos a decir, ¿sabes qué? Inclúyeme los títulos en los índices para yo poder identificarlos y no me agregues esa variable extra. Una vez realizado esto, ya tenemos estructurado y vamos a regresar esa variable final que incluye esa tabla. Muy bien, ahora vamos a correr un ejemplo en Visual Studio Code. Aquí vamos a agarrar un ejemplo, el mismo que hemos estado utilizando, de 10.78 la tasa, el plazo de 28 días y un monto de 1,000 pesos. En este caso, voy a definir estas variables nada más para poder modificarlas. Ya nada más le cambio la tasa de interés o el plazo, etcétera, y puedes utilizarlo las veces que quieras. Entonces, llamamos la función, la definición que es inversión en CETES, la función que definimos, inversión en CETES, y aquí le vamos a poner la tasa en el mismo orden que se declararon, se tienen que llamar, plazo y monto. Una vez realizado esto, le vamos a dar play, le vamos a decir corre el código, y ahí tenemos el resultado en formato de tabla. Muy bien, ahora vamos a correr el ejemplo en Excel. Vamos a hacer el mismo proceso. Cargamos el objeto, agregamos el ejemplo, o sea, copiamos el código y después definimos las variables que vamos a estar calculando, como el plazo, la tasa y todo, y utilizamos la función para que nos arroje los datos. Entonces vamos a crear el objeto. En primera instancia nos vamos a fórmulas, vamos a decirle ingresar Python, y aquí vamos a pegar el código. El código se va a pegar solo hasta la parte del regreso de la variable df. Y con todo y las librerías que se deben importar. Control Enter. Ahí está procesando. Recordemos que esta función lo corre en la nube. Y vamos ahora a colocar el ejemplo. El ejemplo va a ser el mismo para corroborar los datos, para saber si estamos haciendo bien. Siempre te recomiendo utilizar el mismo ejemplo o un ejemplo que conozcas el resultado para modelar. Vamos a poner la tasa de interés, el plazo, el monto, y nada más le podemos dar un pequeño formatito para que no esté tan burdo. Ya después el Excel se trabaja al formato que tú lo desees. Entonces ponemos el mismo ejemplo, tasa de interés de 10.78%, que es una tasa anual, pero el instrumento paga intereses al 28 días, o sea, proporcional, y el monto es de 1,000 pesos. Después, ahora sí utilizamos la función. Teniendo el ejemplo, ahora nos vamos a obtener los resultados, que va a ser directo con datos. Es bien importante que una cosa es cargar el objeto y otra cosa es obtener el resultado que arroja Python, que tiene que ser el mismo visto en Visual Studio. Buscamos la función y le ingresamos los datos en donde se encuentren tasa primero, plazo y después valor, monto de inversión. Control Enter. Esperemos que salga. Aquí no sale nada. ¿Por qué? Porque hay que cambiarlo de objeto a datos. Queremos el resultado. Lo va a pensar y ahí queda. Mismo solución y se le da formato o como lo necesites.